Respecto a la devaluación, sin lugar a dudas, es perjudicial y sobre todo para los trabajadores y sobre todo para los más vulnerables. Es decir, hay un error conceptual que es creer que aquellos que necesitan insumos del exterior, que estén con poco acceso a dólares para traer esos insumos, pero hay una gran parte de la economía que no está devaluada, con lo cual ahí yo creo que hay ya una falacia, es decir, sin lugar a dudas hay que corregir muchas variables en las economías regionales, variables que también hacen a la competitividad de la economía en general, pero desde ya volver a las recetas devaluatorias, es decir, buscar competitividad a partir del tipo de cambio, me parece que es un error que vamos a los argentinos pagarlo y en el breve tiempo, porque esto inclusive va a afectar la gobernabilidad. Uno de los elementos es el riesgo de la devaluación, es que se traslade a precios y que esos precios después impliquen aumentos en las paritarias, lo cual habla de la espiral nuevamente inflacionaria del crecimiento. Sobre todo hoy, entendamos que más allá de que viene una línea declinante, todavía es elevada la inflación. Con lo cual, si no se tracciona primariamente buscando la inversión, es exactamente va a pasar lo que vos estás diciendo. La espiralización se va a dar en la suba de aumento de precios y después esto tiene un impacto directo sobre la inflación. Entonces, ¿cuál es el desafío que hoy tiene la Argentina? Combatir la inflación sin que vaya en desmérito o en desmedro del mercado interno. Una devaluación brusca, cuando se dice levantar el cepo de un día para el otro, es justamente ir en contrario de esta situación que se está buscando. ¿Y entonces cuáles serían las medidas mejores para ir tomando? Bueno, en primer término yo creo que hay que buscar traccionar a partir de la inversión. En el debate poco he visto de la palabra inversión, es decir, cuáles son los planes que se buscan para intentar buscar el ahorro argentino que está fuera del sistema y que está en el exterior, ver cómo vamos a resolver los capítulos que tienen que ver con el financiamiento internacional para que puedan volcarse mayores niveles de inversión en infraestructura. En definitiva, como te decía... ¿Pero eso significa endeudarse? Sí, por supuesto, y creo que el endeudamiento per se no es malo, el tema es cuando se usan mal los recursos que de él provienen. Hoy la Argentina, en lo que hace al ratio de PBI versus deuda pública, es el más bajo de la historia económica argentina. Pero para endeudarse hay que arreglar primero con los buitres. Por supuesto. Y ¿Bajo qué condiciones? Porque a Juan Manuel le han pegado como loco porque él dijo hay que arreglar. Todo el mundo, hasta Kicillof dijo hay que arreglar. Lo que pasa es que yo creo que sí hay que arreglar. Hay que analizar el momento. Es decir, a fines del año pasado estaban las famosas cláusulas Rufo que ponían en jaque las reestructuraciones del año 2005 y 2010. Se esperó hasta ese momento, se ganó posiciones, inclusive en la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York, frente al juez Griesa, y todo eso te lleva a que es un buen momento. Así como no era un buen momento como cuando dijo Macri ir y pagar la deuda de forma lineal. Lo que Griesa diga lo pagamos. Exacto, esto no es... Pero, digamos, a mí lo que me llamó la atención... fuera de lo económico, en donde vi que por lo menos el trabajo que desde el aporte que venimos haciendo, el granito de arena para que la agenda federal estuvo. Es decir, hay una coincidencia en que vamos por un país más federal y esto lo debemos seguir buscando entre todos los sectores. Ahora, yendo al capítulo institucional, me parece también como salteño me sentí sumamente orgulloso. Es decir, cuando... Por ahí lo escuché al señor Macri hablar de como gran avance en materia institucional que había implementado el voto electrónico. Creo que eso es algo que se hizo acá. A vista está que se germinó en Salta. Cuando hablamos de cuál debe ser el rol del Estado y el rol del sector privado en el capítulo institucional, que debió, a mi gusto, haberse profundizado mucho más, yo creo que el tema está en cómo eficientizamos el Estado, no cómo lo limitamos. Por eso, desde Salta, una vez más, creo que vamos a ser pioneros y reconocidos por la Escuela de Administración Pública que está funcionando hace muchos años y con mucho éxito. Estos son los lineamientos que tenemos que seguir trabajando. Por otro lado, vuelvo al punto, Argentina avanzó muchísimo, si lo vemos desde el artículo 1 de la Constitución Nacional, en materia, obviamente, de democracia, son 32 años de democracia ininterrumpida, de republicanismo, hay una división de poderes. Acá, fíjense ustedes, la división que hay en la Argentina y en Salta también existe, una división absoluta de poderes, cosa que antes no estábamos acostumbrados a esto. La deuda pendiente, sin lugar a dudas, es el federalismo y en materia económica. Entonces, creo que ahí
hay que seguir ahondando y en estos días que quedan de campaña, a mí me gustaría escuchar la profundización de estos temas. Bueno, ayer lo que se escuchó era un debate muy de puerto, ¿no? Salvo una o dos ocasiones, entre ellas cuando Macri habló sobre el Plan Belgrano, dice que es un programa de reconocimiento histórico para el norte argentino. Y habló de infraestructura y otros ítems que más de una vez lo hemos hablado. ¿Qué opina José Urtubey sobre el Plan Belgrano? Bueno, me parece que primero, podríamos hacer un antecedente, es decir, el ferrocarril Belgrano-Cargas en su momento no funcionó, en gran parte había un consorcio que me gustaría recalcarlo, que era del grupo de Macri con La Fraternidad y Moyano. Vamos a ser francos, es decir, parte del reconocimiento histórico me gustaría que haya una concientización de cuáles fueron también los problemas por los cuales no avanzó el ferrocarril Belgrano-Cargas. A mí me parece muy bien que hoy estemos trabajando sobre estas líneas políticas, pero no nos olvidemos cuáles fueron los antecedentes. Entonces, desde ya que el federalismo productivo es una agenda que debe estar, la profundización del desarrollo industrial es una agenda que debe estar. Por eso a mí me gusta, y cuando vos hacías tu introducción, que se piense no solo en las grandes empresas, ¿qué pasa con las pymes del interior? ¿Cómo va a ser el entramado de las distintas cadenas de valor? Esta es la verdadera discusión. Y si esto lo haces un paralelo con lo que hablamos de la política monetaria, a mí la verdad me asusta cuando hablan de un levantamiento del cepo automático porque la economía ya está devaluada. No está devaluada la economía. Tenemos que trabajar por el camino que por ahí es un poco más engorroso, menos fácil, pero te aseguro que es trabajar, que cierren los números con la gente adentro. No podemos seguir cerrando los números en la Argentina con la gente fuera, porque esas son las verdaderas grietas que después se producen en la Argentina. Vos sabés que yo decía, cuando estaba presentando el programa, todavía no había llegado, que se dan paradojas. La industria automotriz, que hoy se conoció, ha vuelto a tener una fuerte caída, a pesar que el acumulado en el año sube el 0,6%, tiene una paradoja. La industria automotriz en todo el mundo funciona así. La relación es 70-30, 70 insumos importados, 30 locales. Ahora, cuando vos fabricás autos y los vendés adentro del país, perjudicás la balanza de pago, porque estás importando y no te ingresan divisas. Cuando vos fabricás y exportás, entonces beneficiás balanza de pago porque es más lo que cobras que lo que recibís. Ahora, ¿cómo se hace eso en un mundo que viene declinando y que Brasil, por ejemplo, dejó de comprar autos en un 40%? Bueno, exactamente. Las 2/3 partes de lo que se produce en autopartes en la Argentina se está exportando a Brasil. Hoy Brasil nos muestra su peor crisis económica de muchas décadas. Entonces, ahí yo me llamo también a la reflexión, al igual que lo que pasó en la crisis económica mundial del 2008. ¿El mercado doméstico es importante o no es importante? Y ahí te digo claramente lo es. No podemos hacer recetas económicas que vayan en detrimento de esto, porque ahí es donde está el verdadero amortiguador de las crisis económicas. Se pasó la crisis del 2008 y se está pasando la crisis de Brasil, con números diferentes, puntualmente porque hemos sostenido el mercado doméstico. Esto es lo que creo que también debe estar en la agenda de los años que vienen en la Argentina. Hoy Melconian presentó un informe en Banco Macro donde dice que en caso de quitar los subsidios, cosa que está en el proyecto, va a aumentar las tarifas eléctricas hasta 3 veces y las de gas 2 veces. Esto implica consumo domiciliario, pero también consumo industrial. Bueno, ahí digo, primero que hay que hacer un trabajo selectivo. Hoy yo creo que desde ya hay sectores en los cuales pueden estar beneficiados de las tarifas y que pueden tener un poder adquisitivo para soportarlas. Eso en domiciliario. Exactamente. Ahora, no así en muchísimos sectores más vulnerables y en el capítulo industrial yo creo que me gustaría escuchar cómo vamos a potenciar nuestra matriz energética para que justamente podamos seguir consiguiendo energías no solo renovables, sino las no renovables, no solo no renovables, sino las renovables y por supuesto las alternativas. Ahí me parece que hay una discusión también. ¿Se trabaja sobre el crecimiento o sobre el ajuste? A mí me gustaría trabajar un poquito más sobre el crecimiento para que las clases con menos posibilidades puedan seguir
creciendo y puedan seguir desarrollándose. En ese sentido, la gran industria y la micro, pequeña y mediana industria tendrían que ser diferenciadas también. Bueno, claramente creo que hay que tener en consideración las distintas realidades que tiene el país. El 90% de la economía en materia productiva e industrial está traccionada por las pymes. Por eso, cuando digo, tengamos en consideración todo el entramado productivo argentino, no solamente un sector. Una última, porque ya tenemos que entregar la transmisión de básquet, pero ¿te hace ruido que Aranguren, el referente del macrismo, haya dicho que no es importante la soberanía hidrocarburífera? Sin lugar a dudas me hace ruido, y también creo que hay que entender qué es lo que pasó con la matriz energética. También en los 90 nosotros estuvimos con saldos exportadores en materia energética, pero porque la producción estaba en sus niveles más bajos, la producción industrial. Creo que debemos seguir. No había consumo. No había consumo, por supuesto. La capacidad industrial instalada no estaba en su ocupación como lo tenemos hoy. Entonces tenemos que justamente trabajar por la soberanía energética, diversificando nuestra matriz energética.